Capítulo 2. Hombres. Si forte virum, quem conspecere silent. Si encuentran un verdadero varón, enmudecen. Virgilio Eneida 1:152. Personalidad. Fratres. Nolite pueri effici sensibus sed malitia parvuli estote. Sensibus autem perfecti estote. No seáis niños en el uso de la razón. Sed niños en la malicia, pero en la conducta hombres hechos. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Jamás ha pasado por mi mente hacer este pequeño libro en un tono negativo y destructivo. Si lo lees con buenos ojos, apreciarás la ilusión de un amigo que quiere arrimar el hombro a esa empresa sobrenatural, gigantesca, que tenemos que realizar los cristianos en el mundo. Pero no me puedes negar que los que pretenden construir han de ir buscando cimientos firmes donde poder asentar el edificio. Y hay mucha arena movediza, mucho escombro, incapaz de soportar el peso duro de los días que vivimos y de los tiempos difíciles que se avecinan. Si estamos en lucha con los enemigos de la Iglesia, no podemos defender su postura perversa, pero tampoco hay excusa para quienes se han acostumbrado a vivir las cosas de Dios de manera ramplona y vergonzosa. No podemos cargar la culpa entera a los hombres malos. Somos nosotros los que tenemos que examinarnos antes de rasgarnos farisaicamente las vestiduras. Seamos objetivos. Si abrimos un poco los ojos a la realidad, nos daremos cuenta de que el catolicismo tiene que luchar con el lastre del desprestigio que muchos católicos arrojan sobre la Iglesia. Urge revalorizar el sentido de lo cristiano. En los primeros tiempos de la Iglesia, a los fieles se les temía. Hoy se nos compadece, y creedme, es así, entre otras muchas causas, porque nos faltan hombres. Vivimos en el mundo y tenemos que saber ser hombres del mundo, no mundanos. No ha de darnos miedo hablar de personalidad porque suene equivocadamente a orgullo, y de resiedumbre que no es tosudez, y de virilidad, y de hombría, y de valentía. Virtudes todas ellas que son necesarias para vivir en la tierra entre los hombres. Estas son, entre otras, virtudes de un cristiano. Que sí, no te asustes. A un hombre de Cristo se le puede elogiar o matar, pero jamás despreciarlo. Ese hombre deja huella a su paso por la tierra. Tiene que dejarla. Ha dado a su vida un sentido divino y no hay fuerza humana que le desvíe. El cristiano no es que pueda, sino que debe alcanzar una personalidad, la suya propia. Conservará su carácter, sus modales nada amanerados, sus aficiones, sus gustos, su sensibilidad. Conservará todo lo humano que no le aparte de Dios. Los hombres que han logrado que se inscriba su nombre junto al nombre de otros santos son todos distintos, cada uno con su fisonomía peculiar, distintos por ser hombres, pero con un espíritu que es el mismo en todos ellos. Meter muchachos en una horma para que salgan todos iguales, sin sol ni calor, es inhumano y deformador. No pretendemos copiar los gestos de los santos, sus expresiones. Eso es pueril y abominable. No se nos ha dado más que un nombre y un ejemplo: Cristo. Este es el único que nos ha puesto el Creador para su imitación, y por tanto, para nuestra santidad. Examine cada uno sus obras, y así podrá gloriarse en sus méritos sin compararse con otros, pues cada cual llevará su propia carga. Gálatas, capítulo 6, 4 y 5.
Que nos conozcan a los cristianos porque vivimos un mismo espíritu. Esa será la maravilla para los leprosos que llenan la tierra. Ese, el mejor ímpetu para los aquilosados, que nos miran con desdén. En esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor de Dios, en la caridad para con el prójimo, y en la alegría, en el porte regio de vuestras almas. Y no puedo pasar por alto el error. Creo que esta es la palabra, de pretender formar, aunque solo sea exteriormente, tipos de santos. Y si no se ha pretendido conscientemente, el resultado no deja de ser el mismo. Siempre nos ha dado lástima porque son muchas las veces que se ha repetido esta historia que todos conocemos. A aquel muchacho, buen estudiante, alegre, juguetón y bromista, que escogió la mejor parte y correspondió generosamente a una vocación divina. Le hemos visto pocos años después encogido, algo tímido, de ojos bajos. Su sonrisa franca ha desaparecido y la ha reemplazado por una mueca desagradable. No es capaz de mirarnos fijamente como antes lo hacía. Su conversación era amena y entretenida. Ahora siempre tiene prisa. No quiere frecuentar nuestro trato, huye de nuestra charla. Nos lo han cambiado. Es el mismo, pero no, ahora es otro. Ha debido mejorar mucho su vida interior. No lo ponemos en duda, pero ¿verdad que se han olvidado de formar en él al hombre? De forma que, para ser mejor, hace falta dejar de ser normal. Antes era uno de los muchachos que destacaban en el estudio, en el juego y buen humor. Allí donde se le encontraba había que contar con él. Hoy le hemos visto entre los del grupo, es uno más. Todos eran iguales. El muchacho que por tener personalidad empleaba el yo, tú, él, hoy nos ha dicho con sus hechos que no sabe conjugar más que los verbos impersonales llueve, hace frío. Antes tenía una gran personalidad, ahora la ha aniquilado. Pero insisten, excusándose en que este joven ahora medita y hace oración. Y nos quedamos pensando, ¿es posible que la gracia destruya la naturaleza? No, son los hombres los que equivocadamente la han destruido. No se puede mutilar nada de la esencia ni de las cualidades buenas de la naturaleza humana. Despersonalizarse en aquello que de bueno tiene el hombre, que es mucho, es lo más ruinoso que puede hacer un cristiano. Desarrolla tu naturaleza, tu actividad humana, desarróllala hasta el infinito. Todo lo que empequeñece, lo que contrae y estrecha, lo que nos ata por el miedo, eso no es cristianismo. Hay que emplear otra palabra que no sea despersonalización para designar la total purificación del pecado y malas inclinaciones que el hombre, con la ayuda de Dios, ha de realizar. Necesitas desarrollar tu personalidad, lo necesitas. Si bien es cierto que todos son llamados al reino de los cielos y todos los hombres pueden ser santos, es de inconscientes dejar a los inútiles al frente de nuestras organizaciones, por muy buenos o bonachones que sean. Ese joven bobo y esa joven tonta tienen un puesto entre nuestras filas. No cabe duda de ello. Son enfermos, requieren cuidados de enfermo, pero nunca deben estar ocupando un puesto de responsabilidad. Y lo ocupan. Y así está nuestro prestigio, corriendo como el agua por el suelo. Con razón debemos esperar que el cristiano logre un más perfecto desarrollo de su personalidad, puramente humana,
que quien vive fuera del cristianismo, pero que nunca podamos entender que personalidad es orgullo, sino condición humana, indispensable del individuo. Sin humildad, no lograrás la verdadera personalidad. Será ficticia. A lo sumo tendrás cuento, verborrea, desparpajo. No confundas los términos, no te asustes. Fíjate cómo insiste el pontífice en la personalidad y en la capacidad. No habrá en estas desgraciadas naciones hombres dignos de este nombre, marcados con el sello de una verdadera personalidad y capaces de hacer posible la vida interior de la sociedad. Hombres que sepan contemplar a Dios, al mundo y a todos los sucesos grandes o pequeños, que en él se suceden a la luz de los principios fundamentales de la vida o a la luz de sus fuertes convicciones. ¿Me preguntas si tiene personalidad? Pregúntate si dejas de ser tú cuando te mezclas con los demás. ¿Te puede la muchedumbre? Para salvar a la muchedumbre, ¿es lo que pretendemos? Es preciso no ser de ella, aunque con ella se viva. Reciedumbre y virilidad. Sé recio, sé viril, sé hombre. Saulo, el avasallador de los cristianos, es todo él un canto a la furia. Los discípulos de Cristo van creciendo y multiplicándose por el mundo entero con la rapidez del fuego, y terminarán, si se descuida, echando por tierra lo que Saulo se ha propuesto como ideal. No puede consentir esa iglesia que para él es herejía. Se ha hecho con todos los poderes civiles para buscar la muerte de quienes buscan, a su entender, la ruina de la sinagoga. Saulo, el desolador de las iglesias de Dios, entrando en las casas, sacaba con violencia a los hombres y mujeres y los encarcelaba. Hechos capítulo 8 versículo 3. Saulo se hace temible para los cristianos. Dios conoce la lealtad de esa criatura suya a los principios que le informan, y lo derribará violentamente del caballo para que cambie su camino. Saulo se rinde ante Dios, unos días de vida en el silencio, reposo, oración. Son días de luz y de fuerza, renovación interior total. Los perseguidos por su espada han resultado ser los amigos de Dios. Por el agua y el Espíritu Santo, Saulo se convierte en Pablo, y con la energía de antes, por otro camino, marcha el apóstol de las gentes a predicar, con la hidalguía de un caballero noble, la verdad que vio con sus ojos. Consternación entre los cristianos, mayor aún entre sus amigos. Desde ese momento, Pablo será un hombre que no pone condiciones en el servicio de Cristo. Conocerá el hambre, los naufragios, la cárcel y las cadenas. Predicará en defensa de quienes se sirven de altar, sin ser gravoso a nadie, y conocerá el trabajo y la fatiga para poder sustentarse. Vio en Cristo la verdad, el camino y la vida, y no descansará en la propagación de su doctrina hasta que sea arrebatado por la muerte. Ni el látigo, ni la calumnia, ni el hierro, ni la deshonra le apartarán de su Dios. Pablo era un hombre recio, y por eso supo rendirse a Dios. Luego, también por eso, pudo siempre ser fiel a las leyes de la firmeza, de la verdad y del honor. Te traigo aquí su ejemplo porque hoy no es fácil hallar esa lealtad entre los hombres. La vida de Pablo de Tarso emociona. Es un hombre, un santo, que ha cumplido con exactitud todos los deberes que le exige la sociedad, y como buen ciudadano sabe también exigir todos sus derechos. Humildad el no ejercitarlos,
simpleza, que no los exijan los que no sepan cumplir con su trabajo. Pablo no se para en esas falsas humildades. Cuando puede librarse de los azotes, no se deja atormentar sin más ni más. Y así que le sujetaron para azotarle, dijo Pablo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un romano sin haberle juzgado? Al oír esto, el centurión se fue al tribuno y se lo comunicó diciendo: ¿Qué ibas a hacer? Porque este hombre es romano. El tribuno se le acercó y dijo: ¿Eres tú romano? Y él le contestó: Sí. Añadió el tribuno: Yo adquirí esta ciudadanía por una gran suma. Lo dice con un poco de temor. Y Pablo replica, superándose con hidalguía, con arrogancia, con la nobleza del hombre que está siempre en la verdad: Pues yo la tengo por nacimiento. Hechos 22, versículo 25-28. Déjame que te relate este y otros hechos del apóstol para que entiendas cómo debe comportarse un cristiano en los momentos difíciles. Por falsos testimonios, Pablo y Silas han sido azotados con varas, desnudo el cuerpo delante del pueblo, por mandato de los pretores sin juicio alguno. Han quedado cubiertos de llagas. Ahora están en la cárcel, sometidos a una gran vigilancia. Sus pies encadenados. Pablo y su compañero están gozosos de sufrir por Cristo. Pasa el tiempo. Los pretores se han percatado de su inocencia. Entra el carcelero en la celda para soltarles en nombre de la justicia. Podéis marcharos en paz. No, un hombre como Pablo, hombre de cuerpo entero, no puede tolerar tal infamia. Después que nos has azotado públicamente, sin previo juicio, y nos han metido en la cárcel, a nosotros, ciudadanos romanos, ¿quieren ahora ocultarme, devolvernos la libertad? No. Vengan los pretores a sacarnos de la cárcel. Hechos capítulo 16, versículo 37-38. Así es el hombre, que dirá de sí mismo: procuro tener en todo tiempo una conciencia irreprensible ante Dios y ante los hombres. Admira la personalidad y la resiedumbre de Pablo, la firmeza en sus convicciones. Para ser cristianos no tenemos por qué dejar de ser hombres. Para ser almas de vida interior no hay que echar en olvido la virilidad y la resiedumbre. Los que nos preguntamos ahora es: ¿por qué hemos dejado en muchas almas que se afemine esa maravillosa intimidad del alma con Dios? ¿Por qué hemos acaramelado nuestra vida interior? Entendemos que es así porque parece como si muchos cristianos se hubieran resignado a prescindir en cuanto cristianos de su condición de varones, a aceptar para su trato con Dios, para su vida interior, las formas y los sentimientos que no convienen a su virilidad. Te concedo que ellas tengan más inclinación que ellos a la vida piadosa, más facilidad para las prácticas religiosas afectivas. Por esto no nos explica, y estoy hablando a hombres, porque los varones que tienen su propia psicología se han de dejar influir por la psicología femenina en el trato con Dios. La vida interior de un varón debe contar con la razón y la voluntad. Y lo cierto es que hoy adolece muchas veces de sentimentalismos. Y lo que no se acaba de entender es porque al hablarnos un hombre de vida interior tiene que llevar en su gesto y en la modulación de su voz un timbre más de mujer y de niño que de varón. No, eso no es mansedumbre. ¿Qué no son más que cuestiones formales, futilidades, simplezas?
simplezas que repelen y repugnan a un hombre recio y viril. Los varones fueron los primeros mártires de esta gran transformación que tuvo su origen en Cristo. Y si es que no pensamos en ello, es que hemos dejado de ser cristianos, para convertirnos en unos hombres blandos de espíritu, que ni saben ni pueden luchar contra corriente. Viriles fueron nuestros caballeros del medievo. No es preciso en la Edad Media hablar de virtudes humanas. Bernardo, Domingo, Francisco, recios fueron nuestros santos en los siglos medios. Y lo mismo los confesores, y los padres, y los mártires de la primitiva cristiandad. Y otro tanto los santos de la Edad Moderna, y los contemporáneos muy próximos a nosotros. Pero hoy hace falta hablar de virilidad y de resiedumbre a los cristianos. Porque si varones hay, el ambiente está lleno de blandenguería, porque los católicos se nos han ablandado, se nos han encogido a fuerza de retirarse del mundanal ruido, a fuerza de perder contacto con hombres buenos y malos y de vivir una vida individualista y cómoda, porque hemos llegado a confundir la caridad con la falta de carácter, porque hoy tenemos que aguantar que a los tontos se les llame buenos, porque tenemos demasiados santos varones y nos faltan varones santos. Nuestra poca risiedumbre, nuestra cobardía, nuestra esterilidad en el apostolado han hecho que hoy tengamos que pasar por alto el que denominen pobreza de espíritu a la estupidez, porque desconocemos la santa intransigencia y la personalidad de una vida cristiana, porque ha llegado nuestra debilidad en el fondo y en las formas, hasta tal punto que nuestra vida interior, que ha de ser recia y varonil, la estamos convirtiendo en una mezcla de compota, almíbar y pasta de confitería. Todo blando, azucarado, repugnante. Coraje precisan los hombres de Dios. Así nos figuramos a los hombres, recios y varoniles, sin miedo al dolor, hombres que saben sufrir callando, y no lo comunican para que no lo compadezcan, sin miedo al sacrificio ni a la lucha, que no se arredran ante las dificultades, sin miedo al miedo, sin timideces ni complejos imaginados, incompatibles con la frivolidad, que no se escandalizan de nada, de lo que ven y oyen. Entereza es resiedumbre, energía y decisión no son orgullo, sino virilidad. Esos hombres recios no pueden ser transigentes en todo y defenderán, con una energía que asustará a los débiles, el espíritu y las normas del cristianismo que profesan. Esos hombres recios tendrán modales varoniles, incompatibles con los mismos de un muñeco de algodón. Ahora bien, no confundas la resiedumbre con la terquedad ni con la brusquedad. Una resiedumbre que solo cuenta con manifestaciones esporádicas, de tarde en tarde, no es hábito y por tanto no es virtud. La resiedumbre se traducirá en las cosas más insignificantes del cumplimiento del plan de vida, y hasta en el apretón de manos al saludar a los hombres. Necesitamos los cristianos de hoy ser hombres muy recios y muy viriles para que la magnanimidad, la virtud sobrenatural de las grandes empresas, y la longanimidad, la virtud sobrenatural de las grandes contrariedades, se desenvuelvan con la gracia tan perfectamente como en los hombres de la primera generación del cristianismo. ¿Se puede realizar algo realmente serio con hombres que tienen miedo al agua fría en una mañana de invierno? En un hombre recio, la virtud infusa de la fortaleza encontrará cimientos firmes donde asentarse, y operando conjuntamente la virtud humana
y la sobrenatural harán de ese hombre un perfecto soldado de Cristo. Que te alegres cuando las circunstancias y el ambiente te tratan con dureza. Es entonces cuando puedes pensar que Dios te trata así por ser uno de sus hijos fuertes. ¿Qué no ves esa resiedumbre a tu alrededor? ¿Es que acaso quieres ser del montón? Si es que verdaderamente quieres ser de los del montón y conformarte con seguir haciendo lo poco que haces, cierra este libro y cierra sobre todo el libro que contiene la doctrina para la gran rebelión de los cristianos, el Evangelio. Para ti y para los tuyos no cabe sino el apóstrofe del Florentino. No hablemos de Dios, sino mira y pasa. Pero si eres o quieres ser de los que tienen deseos de Dios, deseos que quieres alcanzar en medio del mundo, sigue leyendo. Para ti y para los tuyos te copiaré una sentencia enérgica. Sé recio, sé viril, sé hombre y después sé ángel. Ambición de verdad. ¿Cuántas cosas han sido dichas con acierto nos pertenecen a nosotros, los cristianos? San Justino, Apocalipsis 2:3. Te prometo, te lo juro, te doy mi palabra, créemelo, no te engaño. ¿No me engañas? Gritos de hombres en el gran mercado del mundo. Los oímos a todas horas, en los negocios y en el amor. Existe un verdadero afán, más que afán, necesidad de que nos tomen por veraces. Esta es la vida de relaciones entre padres e hijos, novios y novias, amigos y amigas. Y bajo esas promesas, la mentira cruel que destroza las vidas. Se ha perdido todo pudor en el mundo y se miente con rabia, con conocimiento pleno, con deseo de hacer daño, con pasión. Se miente en los discursos, se miente en familia, se miente en la prensa, se miente en la radio, se miente entre los que se llaman amigos, se miente al niño, se miente a Dios, se mienten los hombres a sí mismos. Nunca se ha encontrado el hombre tan solo entre tanta gente. Nada de fidelidad, solo el fraude predomina en la tierra. Amontonan iniquidad sobre iniquidad. Recelan el uno del otro. Nadie confía en nadie. Todos se engañan, todos se difaman. No hay en ellos palabras de verdad. Tan avesadas están sus lenguas a la mentira, que ya no pueden sino mentir. Este texto, Jeremías, capítulo 9, versículo 3. Sigue en pie para la actual generación, para esta tierra que está ya muy vieja. La mentira no es de hoy. El padre de lo falso cuenta con milenios de edad. Ofuscó los corazones desde que la tierra era niña para arrebatar esas almas al Padre de la verdad. Salvar esa tierra que ya dejó de ser niña de la confusión que se ha cernido sobre ella es labor de los cristianos. ¿No sientes la necesidad de llevar la verdad a todas las covachas de los pobres hombres y limpiar las barreduras y la suciedad que dejaron a su paso por el mundo de los infames? ¿Cómo es posible que te quedes tan quieto ante tanta mentira? Tan fuerte es la postración que sufrimos los hijos de la verdad, que ni la ansiamos
ni su posición nos conmueve. Nos acobardaremos ante la mentira que bulle a nuestro alrededor. Es el mismo Dios quien nos ha dado un fiel contraste de ese pueblo mentiroso que nos circunda. Te diré, con palabras del profeta, que nos ha hecho probador de su oro para examinar su valor. Todos ellos están fuertemente adulterados. No hay oro ni plata en sus bocas. Todo es hierro, plomo. Todos son moneda falsa. Aquellos hombres que huyeron de Dios, ¿es que a ti no te preocupan? Buscan afanosamente esa verdad que es camino para la vida, y precisamente por estar avesados al engaño y a la falsedad, gustan de encontrar hombres en conformidad consigo mismo, y siguen mirando nuestras vidas para ver qué clase de verdad es la que vivimos. Se ansía, se apetece, se estima lo que vale y escasea. Por eso el mundo quiere gustar de la verdad. No debe extrañarnos, pues, que se asusten al ver la misma falsedad del mundo en muchos de los cristianos. Ellos necesitan verdad, sinceridad, lealtad y nobleza, y no encuentran en nosotros estas virtudes humanas porque hemos mutilado las maravillosas virtudes sobrenaturales, impidiendo que tengan su correspondencia cumplida, base y desarrollo a la vez en lo humano. Se ha dejado la verdad para la confesión exclusivamente, y la sinceridad para nuestras súplicas a Dios, y la lealtad para el cumplimiento de nuestras devociones, y la nobleza, de la nobleza apenas nos suena el nombre. Para obrar como cristianos debemos antes obrar como hombres, lo cual es de una gran importancia, pues no cabe duda que un cristiano, si es perfecto, cumplirá necesariamente sus deberes de hombre, porque la ley evangélica contiene y perfecciona la ley natural. Pero encuéntrase almas cristianas, o mejor, que se dicen cristianas, no solo entre los simples fieles, sino entre religiosas, religiosos, sacerdotes, que rayanas hasta el escrúpulo en la observancia de las prácticas de piedad que ellas mismas han escogido. Hacen caso omiso de ciertos preceptos de la ley natural. Tales almas pondrán empeño en no faltar a sus ejercicios de devoción, lo cual es digno de loor, pero no se cohibirán ni renunciarán a desacreditar al prójimo en su reputación, ni a dejarse llevar de la mentira, ni a dejar de cumplir la palabra dada, ni a tergiversar el pensamiento de otro. No se preocuparán de respetar las leyes de la propiedad literaria o artística, importándoles poco diferir a veces, con detrimento de la justicia, el pago de deudas o la observancia exacta de las cláusulas de un contrato. Este mismo pensamiento viene a expresar aquellas palabras de Boussuet. Hay quien se inquieta si no ha rezado el rosario y demás oraciones, o se le ha pasado alguna Ave María en alguna decena. Me guardaré de reprender a tal persona. Alabo esa religiosidad, esa actitud en los ejercicios de piedad, pero ¿quién podrá tolerar que cada día pase por alto, sin la menor dificultad, la observancia de 4 o 5 preceptos, que sin el menor escrúpulo eche por tierra los deberes más santos del cristianismo? Te lo decía y te lo repito. No podemos los cristianos llevar una vida doble, distinta ante Dios y ante los hombres. Es una postura única la que debemos adoptar ante la religión y la vida. Estas están tan íntimamente unidas como el alma y el cuerpo. Toda otra posición es falsa y despreciable, y por eso son falsas y despreciables muchas vidas de hoy. Piedra fundamental en el desarrollo histórico del hombre, ser veraz. En el hombre es verdad aquella conformidad entre lo que debe ser y lo que se es.
De aquí que el cristiano, cuanto menos hombre sea, se encontrará más lejos de lo verdadero. Cuanto más de humano tenga, se encontrará más cerca de Cristo, que es la misma verdad. ¿Seguiremos despreciando esas virtudes humanas que erróneamente algunos llaman virtudes exteriores? Tan interiores son, tan íntimas que son constitutivas de la misma naturaleza de nuestro ser. Nuestras obras, para que sean verdaderas, han de realizarse en conformidad con nuestra naturaleza humana. Todo lo que se aparte de esta línea de conducta es falso, y cuando esa falsedad se ejecuta a sabiendas, con engaño, por parte de quien la falsea, da a luz a la mentira. Padre, santifícales en la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Haznos humanamente veraces para que nos sigan los hombres y se acerquen a ti. Hay mucho de verdad en el mundo, pero aún puede más la mentira. Si fuéramos hombres consecuentes con nuestra naturaleza, seríamos todo verdad. Haznos hombres, Señor, para que nos podamos santificar. Esa verdad liberadora y vital hará que vayamos por todos los caminos de la tierra, caminos que van lejos, con la frente alta, cara sonriente, animoso el espíritu y corazón deseoso de llevar a Cristo las almas encadenadas por el padre de la mentira. A vosotros lo decimos, paganos, hombres de poca fe. La verdad os hará libres. Buscadla antes de que la noche oscurezca vuestros ojos. Somos los cristianos los que poseemos vuestra paz. Fuera de Cristo no la encontraréis. Y tú, no temas a esos pobrecitos que buscan la verdad. Ámalos. El cristiano, consciente de que posee por la fe lo que los demás buscan por las obras, deja expedito el camino a los que pretenden hallarla. Es más, fomentará la actividad sincera del hombre de ciencia pagana, la del obrero descreído, la del político sin fe y la del investigador ateo, que desarrollan un esfuerzo gigantesco por derrocar lo que es cimiento inconmovible. Que busquen, que trabajen. Nada podemos temer. Estamos en la verdad. Esta es una y esta es él. Estamos en la verdad y debemos vivirla, para que el elogio de Natanael en los labios de Cristo pueda repetirse de todos los cristianos. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan 1:47. El hombre y el cristiano. Lo sobrenatural no debe excluir lo humano. Así como lo sobrenatural se eleva sobre lo natural, así el cristiano debe elevarse sobre el hombre, para lo cual debe sanarse también al hombre. Y el cristiano perfecto debe presentarse también perfecto en cuanto a hombre, cultura, capacidad profesional, educación social y gentileza. Selmayr, el sacerdote en el mundo. Una personalidad recia, verdaderamente viril, se alcanza con el desarrollo de las virtudes humanas que hemos recibido en germen, anejas a nuestra naturaleza, en el nacimiento. Inteligencia y voluntad son dos facultades que caracterizan y distinguen al hombre de la bestia. Y con esas facultades, que son principios de acción, potencias de operación, el hombre debe desarrollar la lealtad, la honradez, la virilidad, la laboriosidad, la fraternidad, la generosidad, la valentía, la alegría, el optimismo,
la sinceridad, la sociabilidad y fundamentalmente las 4 virtudes humanas que sirven de soporte a las cardinales: recta razón, equidad, resiedumbre y sobriedad. El hombre debe tender naturalmente a ser perfecto en su concreta realidad de hombre. Se es tanto más hombre cuanto más arraigadas están las virtudes humanas en nuestra naturaleza, y arraigan por los actos reiterados y los esfuerzos personales. En teoría, no hace ninguna falta la ayuda sobrenatural para llegar a ser hombre perfecto. Son suficientes los recursos de la naturaleza, pero de hecho, el hombre que pretende alcanzar ese ideal exclusivamente por las fuerzas naturales parará en bestia. Mientras ese hombre permanezca en estado de pecado mortal, las virtudes morales adquiridas están en una situación muy poco estable. In statu dispositionis facili mobilis, y no en el estado de virtud sólida y verdadera, difficile mobilis. En tanto que el hombre se encuentra en estado de pecado mortal, su voluntad se halla alejada habitualmente de Dios. En lugar de amarle sobre todas las cosas, se ama así más que a Dios, de donde se sigue una gran debilidad para cumplir el bien moral, aún de orden natural. Por el pecado mortal está la voluntad alejada directamente del último fin sobrenatural e indirectamente del último fin natural, puesto que una ley natural nos obliga a obedecer a Dios. Así que todo pecado contra el último fin sobrenatural es, indirectamente, una falta contra la ley natural. Las verdaderas virtudes adquiridas del hombre en pecado mortal no tienen solidez, porque no tienen conexión. No están suficientemente apoyadas por las virtudes morales próximas, que con frecuencia faltan. Para que las virtudes adquiridas se encuentren en el estado de virtud sólida, preciso es que estén conexas o formando unidad, y para esto es necesario que el hombre no esté ya en estado de pecado mortal, sino que su voluntad esté rectificada con relación al último fin. Es preciso que ame más a Dios que a sí mismo, al menos con un amor de estima real y eficaz, sino con un amor de sentimiento, y esto es imposible fuera del estado de gracia y de caridad. Paralelamente a como el nacimiento nos hace hombres, dándonos una naturaleza e injerto en ella el germen de unas virtudes humanas, el bautismo nos hace cristianos, dándonos la gracia y con ella, en embrión, las virtudes infusas teologales y morales, y los dones del Espíritu Santo que son imprescindibles para lograr el fin sobrenatural a que está destinado el hombre. El bautismo ha operado en nuestra alma un cambio radical. Habíamos nacido siendo, por el pecado original, objetos de la ira divina. Ahora somos hijos de Dios. En un momento hemos dado el salto de ser unos pobres animales racionales a ser, por la gracia, superiores a lo que son los ángeles por su naturaleza. Dios nos ha hecho de su misma raza. Siendo hijos de Dios, por la gracia, necesitamos obrar como hijos de tan gran Rey, y para actuar hemos recibido con la gracia las fuerzas necesarias, virtudes infusas, directamente puestas por nuestro Padre, Dios en el alma. Se llaman sobrenaturales porque están por encima de las exigencias de la naturaleza. De ellas, unas se llaman teologales porque miran a Dios directamente. Él es objeto inmediato. Creer en Dios y en todo cuanto Dios nos ha revelado,
desear la posesión del mismo Dios, amarle más que a nuestra misma vida. Ahí tienes la fe, la esperanza y la caridad. Otras se llaman morales, y su objeto inmediato lo constituyen los medios sobrenaturales que son necesarios para alcanzar nuestro fin sobrenatural: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Forman el soporte de un cúmulo de virtudes que tenemos que practicar para que el tesoro que tenemos en Dios no se pierda por el pecado mortal, ni se empañe por el venial. Por la gracia de Dios somos hijos de Dios. Por las virtudes infusas podemos obrar como tales. Pero todo esto no es suficiente. Aun con todo lo que hemos recibido de Dios, no hemos dejado de ser hombres, y hombres que llevan en sus espaldas el zarpazo del pecado original. La razón sigue sujeta al error. No llega a conocer porque es limitada todo cuanto le convendría saber. A veces el hombre se comporta dignamente porque vence con su razón a los apetitos y a los sentidos. Otras se comporta como un imbécil porque se deja arrastrar por ellos. Se hace preciso que el Espíritu Santo no nos deje solos en medio de la lucha que el hombre padece para alcanzar la unión con Cristo en la santidad. El Espíritu de Dios no ha descuidado este punto capital. El Espíritu nos provee de sus inspiraciones para que podamos con facilidad encaminarnos a nuestra perfección. Las disposiciones que hacen del hombre un sujeto dócil y moldeable a la divina inspiración reciben el nombre de dones del Espíritu Santo. Aquí tienes, en resumen, todo el organismo sobrenatural que Dios ha infundido en tu alma con el agua de nuestra tierra cuando te bautizaron. Desde ese momento el bautismo, verdaderamente lo único importante, lo que cuenta en el cristiano, lo que va a decidir tu para siempre, es sin duda ese estado de gracia que Dios te ha dado. Por muy hombre que seas, no lo olvides. Si murieras en pecado mortal, te irías al infierno. Eso sí, con todo tu cortejo de virtudes humanas. Contamos, por tanto, con la gracia de los sacramentos para nuestra vida de cristianos. Sí, sí, ese es el camino. Nunca lo hemos perdido de vista. Fe, esperanza y caridad. Sí. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Sí. Oración y sacrificio. Sí. Comunión de los santos, infancia espiritual. Sí. ¿Quién es el malvado que lo niega? ¿Quién lo disimula o lo olvida? ¿Quién se puede escandalizar porque no hable ahora de la señora en estas líneas rápidas? ¿Quién se atrevió a decir que no entendía, en su primera versión, este libro orgulloso porque no hablaba entonces de un santo que se santificó con el rezo del rosario, y de otro con los ejercicios espirituales, y de otro y de otro? ¿Acaso se pretendió allí hacer un escaparate de nuestras joyas? Lo que quería decirte es que esas virtudes sobrenaturales, que originalmente nos vienen de Dios y que son de esencia divina, tienen que desarrollarse en nosotros, en el hombre, en ti y en mí, sobre la naturaleza que hemos recibido al nacer. El organismo sobrenatural debe injertarse en un fuerte organismo de virtudes humanas. Si quiero que tengas plenamente desarrolladas tus virtudes humanas, es porque Cristo, nuestro ejemplo, así las tuvo. Cristo era humanamente perfecto, perfectus homo, símbolo atanasiano. Cristo actuaba con la máxima perfección material. Bene omnia fecit. Marcos capítulo 8,
versículo 37. Cristo poseía todas las virtudes humanas. En el hombre, la necesidad de las virtudes adquiere una relevancia especial. Cristo, que contaba con una naturaleza humana perfecta, exenta del pecado, no encontraba ningún obstáculo en la práctica de las virtudes. El hombre sí que lo encuentra. El desenvolvimiento de las virtudes morales, humildad, mansedumbre, religión, paciencia, obediencia, castidad, penitencia, junto a las cardinales, tropieza con obstáculos serios en la naturaleza humana. Hay en nosotros inclinaciones depravadas, resultantes del atavismo, del temperamento, de los malos hábitos que contraemos y que son otros tantos obstáculos para el perfecto cumplimiento de la voluntad divina. ¿Quién va a quitar esos obstáculos? ¿Acaso esas virtudes morales infusas que Dios deposita en nosotros con la gracia? No. Estas, de por sí, no tienen ese privilegio. Sin duda, que son admirables principios de operación, pero es una ley psicológica que toda destrucción de los hábitos viciosos y la corrección de las malas inclinaciones no pueden realizarse sino por hábitos contrarios, y estos mismos no resultan sino de la repetición de actos. De ahí las virtudes adquiridas. Las virtudes humanas adquiridas se llaman porque son fruto exclusivo de la reiteración de actos humanos y esfuerzos personales. Son las paredes, los cajeros de un canal grandioso, muros impermeables de contención que evitan el desmoronamiento y el empuje del terreno. Sobre el suelo, por la solera de ese canal, correrán vertiginosas las aguas divinas de la gracia, sin obstáculos de carne y barro que impidan su paso. Las virtudes morales infusas formarán el revestimiento sobrenatural de esos muros de cemento, construidos por la fuerza humana para que la caridad discurra fácilmente y con provecho para el alma. Cuando faltan los muros de contención, porque el hombre no se ha preocupado de canalizar el agua, la gracia no encuentra más que barreras en el alma, y es preciso que un milagro salve las dificultades del terreno. Y no, amigo mío, Dios no tiene por qué hacer milagros para bien de un alma, cuando ésta no hace nada por su Dios. ¿Qué puede lograr la virtud infusa de la fortaleza en un alma que desconoce por completo la resiedumbre humana? Al faltar el soporte de la fortaleza, esta virtud se desmorona por la ley de la gravedad entre las grietas del alma cobarde. ¿Cómo puede desarrollarse la magnanimidad, que es virtud sobrenatural, en un hombre humanamente pusilánime, que rehúye una empresa grande por miedo al esfuerzo que supone llevarla a cabo? ¿Qué espíritu de mortificación cristiana alcanzará un hombre aburguesado? ¿Cómo se puede desenvolver convenientemente la generosidad en un alma egoísta, que limita al norte y al sur con su yo estrecho y mezquino? Es cierto que en caso necesario, la caridad, virtud teologal, puede con su impulso hacer nacer, por decirlo así, las virtudes morales adquiridas. El hombre, empujado por el amor, ejecuta poco a poco los actos cuya repetición producirá aquellas virtudes. Si amamos verdaderamente a Dios, guardaremos sus mandamientos. Juan 14, versículo 15. Pero esto puede suceder en caso necesario y a quienes están muy adelantados en la vida divina. Para nosotros, para ti y para mí, el dicho del pueblo, ayúdate y Dios te ayudará. Es inconcebible
dice Selmayr, que las virtudes sobrenaturales sean vivas si no se cuidan las naturales. La dignidad objetiva del cristiano, el habla del sacerdote, exige la dignidad subjetiva. Y Paniker, el hombre, cuanto más hombre, mejor encaja la irrupción de lo sobrenatural, sin estridencias ni mutilaciones de ninguna clase. En resumen, la necesidad de las virtudes humanas, morales, es patente. Facilitan, facilidad extrínseca, el ejercicio de las virtudes sobrenaturales, con influencia directa sobre las virtudes infusas, morales e indirectas sobre la caridad teologal, al estar esta necesitada del apoyo de las morales para su completo desarrollo. Te he hablado de la necesidad de ser hombre para ser cristiano. Quiero terminar este punto hablándote de esta otra verdad. Todas esas virtudes humanas que tú tienes, bajo la influencia poderosa del amor, llegarán a ser el principio de actos merecedores de la vida eterna. Sabes que tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Marcos 12, versículo 30. Ninguna acción humana queda excluida del dominio de la caridad y del mérito. Todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en nombre de nuestro Cristo. Colosenses 3, versículo 17. Ya comáis, ya bebáis, hagáis cualquier cosa, hacedlo todo por la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, versículo 31. El trabajo y el descanso, el sueño y la diversión, el dolor y la alegría. Las acciones más ramplonas y vulgares de tu vida, hazlas por la gloria de Dios. Nada queda excluido de la vida santa de un cristiano. Si tú quieres, ese esfuerzo, esa renuncia, esa lágrima recibirán el influjo poderoso de la gracia de Dios. Si así realizas todas tus obras, en estado de gracia y con rectitud de intención, todas tus virtudes humanas, todo cuanto hagas como hombre, entrará en el maravilloso campo de la vida de los hijos de Dios. La gracia no crea la actividad humana, sobrenaturaliza la que existe, hace que formalmente sean santas, sobrenaturales, las obras humanas ejecutadas con rectitud de intención. Cuando una obra está terminada naturalmente, con la gracia está lograda sobrenaturalmente. Aquí encuentra su fundamento la santificación de la vida ordinaria. ¿No ves la sencillez y la grandiosidad de la vida corriente de un cristiano? Para ello, no entiendas que se nos pide únicamente la colaboración con Dios de una forma más o menos velada. Es de exigencia la cooperación de la naturaleza con la gracia, las virtudes humanas con las sobrenaturales, el cuerpo con el alma, la vida con la religión. En una palabra, la colaboración del hombre con el cristiano. De esa fusión, Cristo y tú, surge el santo. Si la gracia encuentra en el hombre facultades naturales muy desarrolladas, inteligencia, voluntad, corazón, sensibilidad, imaginación, las vivifica de tal forma que hace de ese cristiano un santo más provechoso para Dios y para el mundo, que si no las encontrara. Tienes patente el ejemplo de San Pablo. Son grandes los misterios de la gracia y desconocemos el provecho de las almas en el corredención de la humanidad. Pero sí te puedo decir
que los cristianos que necesita hoy el mundo han de ser fuertes personalidades, conscientes. Humildad es la verdad, de que tienen que ponerse al servicio de Dios con todas sus energías vitales, con todos los talentos recibidos del Señor. El que entierre su talento humano en la arena merecerá el desprecio de Dios. No os admiréis, amados hijos, palabras del Papa Pío XII, si al hablar de valor queremos subrayar precisamente la palabra personal. Ese valor debe mostrarse si vosotros, en cualquier lugar, en un momento determinado, por circunstancias especiales, venís a hallaros en minoría, pocos, acaso solos, frente a adversarios más numerosos y audaces. Estos son los hombres de que tienen necesidad la Iglesia y la sociedad. Pero todavía hay hombres, siempre los habrá, que se rasguen las vestiduras cuando escribimos es el yo y no el nosotros, el que primordialmente ha de actuar. Si nos refugiamos siempre en el plural, puede parecer que es porque nos faltan individualidades. Hombres de Dios. Moisés es en toda mi casa, dice el Señor, el hombre de confianza. Números 12, versículo 7. En estas páginas quiero hacer ver a esos hombres que miran con ojos de risa, con ojos de desprecio o de compasión a nuestros cristianos. La grandeza humana que en sí encierra ser hombre de Cristo, y a ti, hombre de fe, te muestro algunos problemas de la cristiandad actual para que arrojes lejos de ti esa rutina que te aprisiona y te animes a vivir por Cristo, con Cristo y en Cristo. Una vida vigorosa y consciente que contrarreste, al menos, la inercia de la canalla indiferente. Siempre me dio miedo y pena ver cómo se entendía la figura de nuestros santos. Los habíamos situado entre los personajes legendarios, a una gran distancia de nosotros, muy metidos en la historia de hace siglos. Les habíamos puesto o muy bajo, viviendo en las cuevas, aislados del ruido de las grandes urbes, o muy arriba, por encima de las nubes, siempre muy lejos de nosotros. La verdad es otra muy distinta, ya que viven cerca, muy cerca, de ti y de mí, tan cerca, tan próximos, que a la hora en que tú sales leyendo estas páginas, hay santos que están leyendo este mismo libro contigo. Así tan cerca están de nosotros. Lo que ocurre es que la santidad no tiene por qué manifestarse siempre al exterior. No son superhombres, sino cristianos corrientes que frecuentan tu laboratorio. Uno de los que asisten a tu cátedra, uno de los que se sientan contigo en el despacho, o te atiende detrás de una ventanilla, uno de los que te ceden el asiento en el autobús, un compañero tuyo en el duro trabajo de cada día. Así son, en su porte externo, esos hombres de Cristo, de los que tantas veces hemos hablado. Ningún distintivo los diferenciará de la masa de los trabajadores, pero interiormente son hombres llenos de fe, esperanza y amor, con mucha fe, mucha esperanza y mucho amor. Estos hombres de Cristo no son impecables. Todo santo, todo cristiano, toda criatura de Dios, por ser hombre, tendrá siempre defectos. Los santos, para llegar a la perfecta unión con Dios en esta vida, cuentan con que la naturaleza humana es como es, y saben a ciencia cierta que únicamente conseguirán la perfección
después de la muerte. De esa muerte que no es más que el paso de lo imperfecto a lo perfecto, de la lucha a la paz, de lo humano a lo divino. Me gusta que estudiéis los defectos de los santos y lo que hicieron para desecharlos. Te animarás al ver los hombres, muy hombres. Cristo no conoció el pecado, la madre que tenemos en el cielo tampoco. Todos los demás han conocido los defectos humanos. Son perjudiciales y pueden llegar a deformar las conciencias de algunos cristianos. Las biografías de santos que nos presentan a sus protagonistas como impecables o poco menos, dando la sensación de que la santidad es patrimonio de algunos pocos privilegiados. Es un error que debe evitarse porque destroza la verdad del Evangelio. Sed perfectos, nos lo dice a todos. Todos los hombres pueden lograr la perfección. No hay ocupación humana. Con ello descarto las exclusivamente animales, en la que no se pueda uno santificar. Ni el teatro, ni el cine, ni el arte, ni la prensa, ni la abogacía. Y eso que a los abogados nos dejan un camino tan estrecho para salvarnos. Pueden quedar excluidos de los caminos hacia la santidad. Tenemos ejemplos de artistas y cineastas que han logrado la perfección abandonando el mundo. Confía en Dios y espera, y verás a otros hombres que, sin abandonar esa misma ocupación de la tierra, darán el salto al cielo. Y la Iglesia, madre de buena para los cristianos, nos pondrá sus vidas como ejemplo para las nuestras. Me da pena cuando leo las catástrofes, las guerras, las crisis económicas, no impiden a los santos santificarse, escribir a los poetas, pintar a los artistas, estudiar a los sabios. Porque me da pena, no quiero ponerte aquí la referencia completa de donde lo leí. Que los poetas tienen que escribir y los santos santificarse. Pero ¿es que existe acaso la profesión de santo? La Iglesia verdaderamente reconoce ciertos estados que se llaman estados de perfección, pero ahora hablamos del caso corriente de los hombres. No hay hombres que se dediquen a ser santos, mientras que los demás mortales estudian, labran la tierra, construyen y escriben. No, son los poetas, los artistas, los labradores, los sabios y los doctos, las madres y las muchachas de servicio, los que se santifican con y por la poesía, el arte, el campo, los libros, la familia y fregando suelos y platos. Las biografías de los hombres ilustres destacan sobre todo las gestas heroicas que realizaron durante unos días escasos de su vida. Yo quisiera conocer no esos hechos sueltos, sino el gesto corriente de los días que les precedieron, para poder apreciar si aquella hora era una hora aislada de su vida, en cuyo caso no hay mucho que admirar, o era la resultante del tono heroico de las horas sin brillo de su vida entera. Quisiera conocer no los minutos emocionantes del soldado que estaba de guardia cuando la tierra arrojó fuego por el cráter del Vesubio, sino su vigor en las guardias de los días anteriores. Nos recogemos en el silencio para conocernos, descansar un poco. Se vive tan deprisa y así activar el conocimiento de uno mismo, no con el temor de encontrarnos imperfectos,
que lo damos por supuesto, sino para hallar en nosotros los dones y talentos puestos por Dios. Un examen exclusivamente negativo, visión de las faltas, nos llevaría de la mano a una ridícula humildad superficial, estéril y pesimista, y como consecuencia, a un aniquilamiento de nuestra vida humana y sobrenatural, a un retraimiento total, a una apatía indigna de un hombre, que al hacerse cristiano escoge un camino de lucha, de hidalguía y de caballerosidad. Se requiere también un conocimiento positivo de las inclinaciones santas que todo hombre posee, pues no todo en él es pecado. Conocer muy particularmente estas cualidades, estos valores divinos que Dios ha puesto en nuestra inteligencia, en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestras obras, en nuestro temperamento y carácter. Dios, que nunca hace nada inútil, depositó en nosotros el germen de virtudes que a nosotros corresponde desarrollar. Así, unos serán audaces por carácter, otros alegres, otros generosos, trabajadores. Todos deben esforzarse por conseguir aquello que les falta. Los ojos muy abiertos, conocimiento propio, y el que tiene 5 talentos tendrá que entregar otros 5, y el que tenga 1 no puede enterrarlo en la arena por miedo a su Señor. Si miramos años atrás, vemos una vida pobre, muy pobre. Nada hemos hecho hasta aquí, pero nos fiaremos de la palabra de Dios y el milagro se operará. La vida de los años pasados queda borrada con la confesión. Nuestra mortificación purificará las sucias sombras. Ahora mira adelante, mira lo que nos queda por recorrer. Caminos nuevos que tenemos que explorar. Nadie ha pasado por ahí. Pasaron los primeros cristianos, pero los siglos han cubierto de hierba sus huellas. Constancia en los propósitos, constancia en tu trabajo de hoy, donde estés, en lo que haces. Enamórate de tu carrera, de tu profesión. No envidies a nadie, ni dentro del cristianismo ni fuera de él. Piensa que es a Dios a quien has de rendir cuentas de tus denarios. ¿Envidia? ¿De qué? ¿De quién? Tienes todos los medios para hacerte santo, para hacer una gran labor entre los pueblos. Persevera en tu trabajo de hoy. Persevera en tus obras. Mírale a Él, te repito, y te enamorarás. Y cuando estés muy lleno de Dios, te será muy fácil vivir sobrenaturalmente las virtudes humanas de tu personalidad. Vivirlas con sencillez, día a día, con naturalidad sobrenatural. Y si tienes que hacerte violencia, háztela, no te importe. No creas que es paradoja si te digo que entonces, cuando tengas que luchar contra las tendencias bajas de tu naturaleza humana, es cuando eres verdaderamente hombre. Entonces, tus virtudes naturales, vividas a lo divino, formarán el reverso de cuanto hoy nos asquea a los que queremos ser nada menos que hombres de Dios. Contra mentira, verdad. Contra vileza, nobleza. Contra hipocresía, sinceridad. Contra beatería, piedad. Contra debilidad, resiedumbre. Contra amaneramiento, hombría. Contra encogimiento, audacia. Contra impotencia, virilidad. Contra cobardía, valentía. Contra traición, lealtad. Contra tristeza, alegría. Contra pesimismo, optimismo. Contra mediocridad, personalidad.
Contra ociosidad, trabajo. Contra desorientación, criterio. Contra tacañería, generosidad. Contra charlatanería, silencio. Contra exhibicionismo, discreción. Contra aburguesamiento, santidad. Y el grito de nuestro Padre Dios se dejará oír en el último día. Me acuerdo de tu fidelidad al tiempo de tu adolescencia, de tu amor hacia mí, de tu seguirme a través del desierto, tierra donde no se siembra. Jeremías 2, versículo 2. Paladea de antemano la bendita esperanza de que todo eso es posible. Cómo duele oír a muchas almas sin amor que esto es demasiado, que no podremos preservar. Sí, sí, y si lo repetiremos cuando seamos viejos. Es fácil, basta con enamorarse de Dios.